Bien. Ay. Salud, chicos, salud. ¿Quién está con Gracias, resfrío? doctor. Bien, que se vayan conectando, ¿ya? Que se vayan conectando y no olviden, por favor, registrarse en el chat. Este tema que lo estamos abordando, que no estaba de manera individual en el PGO, les decía, lo he considerado transformarlo como tema independiente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver esto en su ejercicio profesional. ¿No? Van a ver. No todas las obligaciones como tal, no todas van a generar de pronto el suficiente respaldo o elemento probatorio, porque han escuchado en los documentales, esta clase de daños hay que probarlos. Ya hay que probarlos, hay que sustentarlos con documentación. Entonces, a veces no es sencillo sustentar, respaldar, y lógicamente quien va a decidir, incluso va a determinar, aprobar la cuantificación, va a ser el juez, ¿cierto? El juez de la causa. Pero en un siniestro, un accidente, como acaban de ver en los documentales, es mucho más sencillo, lógico. A ver, que el ejemplo de los coches, de los choques que ha habido de esos coches, no sea un taxi, sea mi caso particular. ¿Hay daño emergente? Hay los daños a mi coche, que deben ser reparados, restituidos, indemnizados, ¿no ven? No trabajaré en taxi, pero ese coche a mí me sirve ¿para qué? Para llevarlo a su A trabajo, mi para hacer trabajo, sus cosas a mi familiares, guagua al colegio, ¿sí o no? y eso es Mientras el me lucro cesante. repare el daño emergente, que es mi coche, si necesita quedarse en el taller o necesita piezas nuevas, qué sé yo voy a tener que usar seguramente un taxi. Y ese es el gasto que yo voy a hacer. ¿Es daño emergente también eso o es lucro cesante? Eso es lucro cesante, doctor, porque es un gasto que usted está haciendo a diario. A ver, díganme. Claro, fíjense, ¿no será que yo estoy ganando ni estoy aumentando mi patrimonio? Porque al gastarlo estoy disminuyendo. Pero es un dinero que yo podía haberlo invertido o ahorrado. Estoy gastando. Teniendo carro, estoy gastando en un taxi. ¿Se dan cuenta? Entonces yo califico. El daño emergente son los daños que me has ocasionado en mi caso y que no me permiten usarlo. Perfecto. Pero fuera de ello, al estar sin carro, el tiempo que voy a esperar que el taller me devuelva, voy a tener que usar otra movilidad externa por la que voy a pagar el pasaje. A ver, por día, llevarla a mi hija me cuesta tanto, al trabajo pasar me cuesta tanto, a mediodía retornar al colegio a recogerla, retornar a mi casa tanto, en la tarde bajar a la oficina tanto y en la noche irme. Por día voy a gastar 100 pesos. ¿Me debes de poner eso o no me debes de poner? Tiene Adelante, que Lili. reponer. Doctor, Gracias. tengo una duda. A ver. De eso sí, obvio, hay que reponerlo. Pero tengo dos dudas ahora, se me han presentado. La primera es, en el caso de lo del préstamo que estábamos analizando, de la persona que presta el dinero, ahí se supone que esta persona ha sacado este dinero de una entidad bancaria Sí. y que el fin de este crédito era la construcción de lo que él necesitaba para así generar más dinero. Él ha hecho también una, no sé si se dice malversación o qué término usar, pero él no ha cumplido tampoco con el banco. Esta persona se podría también meter en problemas con la institución financiera, uno. Y la segunda pregunta es, del ejemplo que nos acaba de dar de este señor que gasta, ¿verdad? En los pasajes y todo eso. Yo, si soy la demandada, no le podría decir, ok,
ese es el gasto que tú haces a diario, pero también tú haces un gasto en la gasolina que tú le pones a tu auto para hacer este tema de tu diario vivir. Y ese también era tu gasto que lo ibas a realizar, quieras o no. ¿No se puede argumentar esto o estoy mal? Todo será fruto de lo que el demandante diga y lo que el demandado conteste, observe. ¿Quién va a decidir? ¿El juez? Si las partes no se ponen de acuerdo, no concilian, como decimos, ¿quién va a decidir? El juez. Juez, ¿cierto? Cuando las partes no nos ponemos de acuerdo y no tenemos la capacidad para poder negociar y conciliar, le pasamos la pelotita al juez. Y el juez va a decidir en base a qué, solamente a buena fe o en base a prueba. En base a las pruebas que podamos presentar, doctor. Definitivamente va a presumir que hay buena fe. El juez va a presumir que hay buena fe, pero solo va a ser una presunción porque no le consta. Lo que va a cundir en el juez es la prueba. Si yo pretendo que me reconozca daño emergente, lucro cesante, tendré que probar el daño emergente. Aquí están, mire, facturas, proformas, recibos, todo lo que estoy gastando. Y si ha ido a un taller especializado, reconocido por alguna marca, bueno, no hay mucho problema. El taller agarra y dice, se ha cambiado esto, y aquí está la factura. El juez agarra esa factura, más en los accidentes de tránsito, por ejemplo, más el informe de tránsito, ¿no? Dice, culpable el otro, perfecto, esto debe por daño emergente. Lucro cesante. Si el juez va a decidir, hay que hacerle una liquidación. Yo gasto por día tanto, tanto, tanto. Entonces, hay montos, hay aspectos, chicos, que son del cotidiano vivir, ¿cierto? Se manejan a diario. ¿Quién no sabe más o menos saber cuánto cuesta un taxi del centro a la Muyurina, al estadio, más allá? Más o menos tenemos una idea. Entonces, por eso, cuando el juez toma una decisión de dictar una resolución, la misma norma dice, ¿no? Tomará la decisión en base a las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio. ¿Qué quiere decir? Su razonamiento, su prudencia. A ver, este señor me está pidiendo por 5 días 2.000 bolivianos. ¡Wow! ¿En qué va este señor? ¿En avión o qué? ¿Sí o no? Va a ser un análisis que el juez haga. Resulta que este señor vive en Calacala y más o menos un taxi de Calacala al centro, 12 pesos, por decir. En la mañana 12 pesos, a irse a almorzar otros 12 son 24, en la tarde cuando baja otros 12 son 36 y otros 12 en la noche cuando se va son 42 pesos día. En 5 días gasta 50, llamémosle así, son 250 bolivianos. ¿Qué más me está pidiendo? ¿Se dan cuenta? A veces por eso, y por eso el nuevo Código Procesal también, y las normas en materia penal, ustedes saben que ya las fiscalías tienen potestad que en delitos de bagatela puedan convocar a conciliación. ¿Sí? En delitos de orden patrimonial que no sean de gran magnitud, pueden convocar a conciliación. Entonces, en la conciliación las partes también se presume que deben obrar de buena fe. Y digo se presumen porque es muy raro encontrar a las dos partes con una buena fe intacta. Por lo general, siempre una de ellas busca aprovecharse de la otra. Por lo general, no siempre. ¿Cierto? Ahora, en el ejemplo que habíamos dicho, yo he sacado el préstamo. Estoy pagando una cuota mensual al banco. Al banco no le interesa el incidente que he tenido, le he prestado más, al contrario. Sí podría, como Lidia dijo, meterme en un problema si el banco hiciera una inspección del destino del dinero, ¿cierto? Sí podría meterme, pero no encajaría dentro de este tema de principio. No me paga, me veo imposibilitado de concluir la construcción y me veo imposibilitado de alquilar y recibir los alquileres. Daño emergente, el problema que me ha ocasionado, incluido la cuota al banco. Incluido la cuota al banco.
Porque al pagar yo, lo estoy haciendo de mi bolsillo y mi planificación era en 2 meses construcción terminada, llave en mano, alquiler al tercer mes ya tendría que percibir máximo al cuarto. Perfecto, esa es una planificación. Pero debido a este incumplimiento de Simón, que no me devuelve el dinero, ni estoy terminando la construcción y menos voy a percibir el alquiler. Daño emergente, el perjuicio que me está generando en que no puedo concluir la construcción, el perjuicio económico que me está generando que como no voy a recibir en el plazo planificado, debo pagar al banco, y lucro cesante los alquileres que yo tenía que generar en base a aquello, que seguramente me ayudaban para pagar al banco, lo que hacemos mucha gente. ¿Se dan cuenta? Lo que hacemos mucha gente. Entonces, esa es la manera de identificar. Ahora, distorsiono el ejemplo. Distorsiono el ejemplo, chicos. No me he prestado plata del banco. Tengo los $30,000. El proyecto es el mismo. Quiero construir en el lotecito que está ahí solo en terreno para generar algo de dinero. Y ahí viene Simón y se me presta. Y me dice, en 2 meses te devuelvo. Y yo veo y digo, bueno, al 2% le voy a prestar, algo voy a generar que va a incrementar mis $30,000 para terminar lo que pienso hacer. 2 meses, perfecto. No me he prestado del banco. Era mi dinerito, mi ahorro. ¿Cuál es el daño emergente y cuál es el lucro cesante? Doctor, yo creo que el daño emergente es el patrimonio de la persona, porque este dinero era parte de su patrimonio. O sea, yo pienso que sigue manteniéndose el daño emergente en el patrimonio, ahora cambia de la persona porque es algo de él, no es que debe al banco ni nada de eso. Ahí se le modificaría lo de la cuota que usted hace rato nos explicó. Y el lucro cesante sigue siendo que iba a percibir ese alquiler de esos cuartos que iba a construir y peor porque eso iba a incrementar a su patrimonio, creo, doctor. Bien. ¿Alguien más? ¿O están de acuerdo con la noción de la compañera? Marcelo, ¿cómo andamos? Doctor, sí, coincido con Lidia que, como hemos dicho, el daño emergente es lo que no se ha llegado a consolidar, el por qué se ha sacado. Bueno, obviamente, como hemos dicho, ¿no? No le interesa al banco en qué cosas habrá desviado del dinero que tenía, que obviamente él ha sacado para terminar los cuartitos para poder alquilar. Entonces, y el daño lucro cesante es lo que no está percibiendo de los dichos alquileres que al momento de concluir y alquilar puede recibir ese lucro. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, Jonathan Granados. ¿Está entendido, Jonathan? Jonathan, o se ha dormido o nos ha dejado con su dispositivo encendido para que creamos que está en... Diga, Ahí Lice. está. Hola, Jonathan. No es que Lice, yo estoy en mi trabajo, no puedo usar mucho el celular. Ya, está bien, pero ha quedado entendido. Sí, Lice. Ok, ¿cómo andamos Nancy, David, Nicole, Víctor, Naomi, John, Kevin? ¿Está entendido? Patricia, Camila. Ok. Muy bien, no importa, con los deditos, como dándome like. Ese es el tema, chicos, de cómo identificar el daño emergente y el lucro cesante. Les reitero, esto lo van a ver en el ejercicio profesional. Y créanme que ayer cuando Marcelo y algunos más anoche me decía, doctor, quisiéramos profundizar con ejemplos para que podamos entender bien, tenían mucha razón. No me interesa dedicarle una clase más a un tema, sí me interesa que entiendan. Y les digo que tenían mucha razón porque esto es parte de lo que van a ver, si no a diario, muy continuamente, muy continuamente. Muchos abogados
y a ciencia cierta les digo, no se animan a impetrar o solicitar en juicio la calificación de daño emergente y lucro cesante. ¿Por qué? Porque tienen problemas en identificar. Inician el proceso ejecutivo, capital, intereses, gracias señor juez, hasta luego. Y hay situaciones, hay casos en los que sí pudieran generar un buen daño emergente o un buen lucro cesante. No es un afán de aprovechamiento, es el perjuicio, el grado de perjuicio o daño que se le ha hecho a nuestros clientes. Por eso, cada causa va a depender, por mucho que sean 10 préstamos, chicos, y los 10 merezcan un proceso ejecutivo o coactivo, las circunstancias van a variar. Y ustedes, lógicamente, tienen que entender, identificar, acá, ¿se puede calificar daño emergente y se puede calificar lucro cesante? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, entonces no lo haga. ¿Ok? Bien, entonces está entendido. Vamos a continuar entonces con el avance de nuestro tema, que básicamente tiene que ver también con los daños y perjuicios. Ahí está el daño emergente lucro cesante al que hemos identificado ahora sí de manera plena. Y otro punto muy importante que está dentro del tema de los daños y perjuicios, y les decía el día de ayer, ustedes lo van a ver con más profundidad, es lo que se denomina cláusula penal. Para que me entiendan un poco, cuando ustedes vean contratos que prácticamente es el próximo semestre, que inicia a partir del artículo 450 del Código Civil, van a aprender y conocer de que en materia de contratos, el Código Civil exige la concurrencia de 5 requisitos. Messineo, que es uno de los doctrinarios que más se ha metido en este tema de contratos, refiere no como requisitos, sino como elementos esenciales del contrato. Y refiere 7, no 5 como nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil llevan los 7, pero en los 5 que contempla están los 7, ¿no? Por ejemplo, Messineo dice causa, motivo. Causa y motivo. A ver, ¿cuál es la causa de un contrato? Es la razón o el motivo que me genera a firmar el contrato. ¿Y qué es el motivo? El deseo, la razón, pues que me lleva a firmar un contrato. Pero Messineo los conceptualiza de forma individual y nuestro Código Civil unifica eso. Pero bueno, fuera de todo ello, de los requisitos que establece el Código Civil en su artículo 452 en materia de contratos, Messineo también establece elementos accidentales del contrato. Fuera de los esenciales, establece los elementos accidentales. ¿Por qué accidentales? Porque esas cláusulas, esos temas, dice él, no siempre van a ir en todos los contratos. Accidentalmente y dependiendo del tipo de contratos, en algunos se va a consignar, en otros no. Por eso le pone el nombre de elementos accidentales del contrato. Y dentro de estos elementos accidentales está la cláusula penal. Y en materia de obligaciones, donde generalmente se utiliza esta cláusula penal, ¿no? Cabalmente es por eso que dentro del tema de los daños y perjuicios está el subtítulo de la determinación de la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? A ver, en la teoría de las obligaciones, ¿sí? Es una cláusula, es una estipulación, es un acuerdo al que las partes llegan de manera voluntaria, ¿no? A momento de celebrar un contrato, donde se ponen de acuerdo para establecer fuera del plazo alguna medida de multa o sanción
para la parte que no cumpla en el término que se están comprometiendo. En algunos casos nosotros no ponemos en la cláusula, por decirles, en una cláusula octava, novena o décima, el subtítulo de cláusula penal. Ponemos sanción por retraso, multa por retraso, multa por mora o algo así. Y establecemos que en el hipotético caso que alguna de las partes no cumpla en el término pactado señalado en el presente contrato, de forma recíproca, es decir, para ambos, las partes de pleno acuerdo establecen imponer una multa de $50 por día de retraso, monto que solamente se computará o cuantificará hasta 10 días, procediendo entonces a ejecutar la otra parte como si fuera un incumplimiento total. Más o menos así ponemos. ¿A quién le gustaría ser multado con $50 por día de retraso? A nadie. Si yo soy una de las partes, tampoco voy a desear que se retrase, porque por día $50, a ver, un día 50, al día siguiente 100 y así sucesivamente. ¿Será que una de las partes desea aquello? No. Y menos la otra. Dice, bueno, me retraso, ¿qué son $50? No creo. Entonces, esta cláusula penal, si bien se constituye en una sanción, en una multa, por el daño ocasionado, por el retraso ocasionado, por eso está dentro del tema de los daños, no necesariamente tiene que ver con el aprovechamiento de quien cumple en desmedro de quien no cumple, chicos. Es decir, no deseo yo, ¿no?, que mi contraparte no cumpla para imponerle la multa de $50 por día de retraso que hemos suscrito en el contrato. No, no es mi deseo. Lo que busca esta cláusula penal al imponer una multa o al imponer una sanción es que ambas partes hagan hasta lo imposible por cumplir en el término acordado. Es el empuje que necesitamos para garantizar de alguna manera de que se va a cumplir en el término pactado. Ese es el fin de la cláusula penal. Pero de infringirse, lógicamente la sanción se aplica, la multa se materializa y hay que reponer pues el daño por haberme demorado, por haberme tardado. Ese es el objetivo de una cláusula penal. Es un acuerdo anticipado de resarcir algún daño si es que acaso me retraso. Anticipadamente ya estamos poniendo. En el hipotético caso que una de las partes no cumpliera, se impone por acuerdo mutuo una multa de tal. ¿No? Ya me estoy anticipando. Pero el fin no es ganarle a la otra parte en que pague su multa. A mí como contraparte me interesará que la contraparte cumpla en el término pactado o que se atrase para cobrar la multa. ¿Qué es lo que mejor me conviene? Que cumpla con lo pactado. ¿Es una forma entonces esta cláusula de ponerle presión? Esa es otra palabra. De coaccionarle, de decirle, oye, mucho cuidado, que hay una multa si te atrasas. Presionar a las partes para el efectivo cumplimiento de una obligación. Ahora, no todos los contratos o no todas las obligaciones, no olvidando que las obligaciones son fuente de los contratos, chicos, van a tener esta cláusula, que es una especie de acuerdo anticipado de reponer daños. Por algún lado estaba acá. Aquí está. Fíjense lo que dice, ¿no? Voy a leer la frase completa, el párrafo completo. La cláusula penal es una estipulación, un acuerdo de voluntades, por el cual las partes en un contrato convienen o pactan que para el caso, fíjense, para el caso en que el deudor no ejecute en plazo oportuno, de manera definitiva o temporal, e incurra en culpa en la ejecución de la prestación, va a estar obligado a pagar una sanción, una indemnización bajo el título de daños o perjuicios. Esa prestación se traduce en dar o en un hacer, lo que quiere decir que la cláusula penal no siempre va a expresar una suma de dinero,
Así lo entiende nuestro legislador en el artículo 532. Por eso va a depender mucho del tipo de obligación y del tipo de contrato. En forma breve se podría definir a la cláusula penal como la determinación anticipada de los daños y perjuicios que se pueden causar a una de las partes por el incumplimiento de una obligación por la otra parte. Lo que les acabo de decir. Si quieren entenderle que la cláusula penal tiene como finalidad meter presión a las partes para cumplir, es así. El fin no es aprovechamiento, es, llamémosle así, meter presión, presionar, una especie de amenaza diplomática. Ojo que tiene multa el contrato. ¿Sí? Ojo que tiene multa, por ahí te digo. ¿Se dan cuenta? Cualquiera sea su denominativo compensatorio, moratorio, el tema va a ser un acuerdo anticipado de resarcir daños. Compensar, bueno, te he perjudicado 2 días, toma. Moratorio, bueno, me ha atrasado, mora, tardanza, demora, retraso, toma, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Esa es la cláusula penal. Hago tanto énfasis en esto, chicos, ¿por qué? Porque no me crean o no me crean, hay colegas no muy interiorizados en esto, que es muy elemental en materia de contratos y obligaciones, de lo que es la cláusula penal. Tienen una conceptualización de que una cláusula de sanción es distinta a una cláusula de multa y esta es distinta a una cláusula penal. No. La mayoría de los profesionales preferimos no ponerle cláusula penal en muchas ocasiones. Preferimos usar el término sanción o multa, ¿ya? Por demora, por compensación o por daños y perjuicios básicamente. Generalmente o es un porcentaje del total del contrato o es por día, ¿no? Depende mucho del contrato y del tipo de obligación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna. Bien. Esto me interesa. ¿Cuáles son los efectos en caso de incumplimiento? Fíjense. No necesita ser probada. A ver, díganme, ¿cómo es eso? ¿Por qué no necesita ser probada? ¿Por qué creen? ¿No necesita ser probada esta cláusula penal, doctor? No, pues, ¿por qué será? O sea, ¿qué quiere decir? El término pactado estaba para el 30 de septiembre. Una de las partes no cumplió y la cláusula penal se acciona automáticamente, porque el primero ya la sanción o la multa corre. No necesita ser probada, dice, ¿por qué? Porque en el contrato están las reglas Está del juego. estipulado y está Exactamente. escrito que eso es así y punto, ¿no ve? Exactamente. Algunas legislaciones la catalogan a la cláusula penal dentro de las cláusulas de aplicación automática. Nuestro Código Civil también prevé qué cláusulas se pueden ejecutar de manera automática. Eso lo van a ver en contratos. Pero otra cosa es que para determinar daños y perjuicios en un contrato donde no se ha establecido una cláusula penal, sí debe probarse, como acabamos de ver en el daño emergente o lucro cesante. Por eso dice el párrafo, en cambio, cuando no hay cláusula penal, los daños siempre deben ser probados. ¿Sí o no? Ahora, hay pues una suerte, una posibilidad en el tema de los daños y perjuicios de eximir estos al deudor, es decir, de no aplicarles. Y dispone la norma y la doctrina también que el acreedor no puede exigir el pago de una cláusula penal más el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Salvo que las partes hayan establecido de manera expresa una cláusula penal. ¿Qué quiere decir esto? No pusimos en el contrato la cláusula penal,
Pero sí hay un interés que está generando, ¿no? Y encima, a momento de demandar, la parte demandante pide al juez que le aplique, que le cuantifique daños y perjuicios. No hay la cláusula penal. ¿Sí? No hay. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, no, pues no hay aquí, yo no puedo aplicar daños y perjuicios bajo pretexto de una cláusula penal, porque no hay. ¿Cierto? Salvo que independientemente del pago o reconocimiento de intereses por un capital prestado, las partes de pleno acuerdo en el contrato hayan establecido también, con referencia al plazo del contrato, la inclusión de una cláusula penal, es decir, de alguna sanción o multa. ¿Se dan cuenta? Por eso que cuando hagamos la consolidación, la materialización de las obligaciones que ahora estamos estudiando, y esto se va a trasladar al próximo semestre, que es contratos. Cuando esta obligación acordada se haya consensuado, se va a plasmar en un contrato. Por eso las obligaciones son fuente de los contratos. Nace ese vínculo jurídico entre deudor-acreedor, de manera general, deudor-acreedor. ¿Y dónde se va a plasmar esto? ¿O va a quedar en la palabra de cada uno? No. Ese acuerdo se va a materializar en un contrato cumpliendo los requisitos que dispone también el Código Civil. El acuerdo al que lleguen las partes para constituir una obligación y sus posibles consecuencias jurídicas está sujeta a la voluntad de las partes. Y ustedes como abogados son los llamados a resguardar, a proteger el interés de su cliente o los intereses de sus clientes. Porque ¿a quién le van a venir a reclamar cuando ocurra algo? A ustedes. Pero doctor o doctora, usted no me dijo, o usted no le puso. Por eso se tiene que establecer cuál es el acuerdo al que han llegado ustedes. Así de plano. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el acuerdo al que han llegado? A ver, usted le va a prestar. Sí, ¿cuánto le va a prestar? Tanto. ¿Qué interés han estipulado? Al 5%. No, pues señora, no puede prestar al 5%. La ley prohíbe. ¿Cuánto es el tope máximo del interés convencional? 3%. ¿Cuánto? 3%. No les escucho. 3%, doctor. Ah, 3%. Ah, ¿no se puede, doctorita? No, pues. ¿Qué se llama cuando el interés excede del 3%? Usura. Usura, ¿cierto? No, pues señora, porque si usted presta a más del 3%, está cometiendo el delito de usura. ¿Cuál es el plazo pactado? ¿Cuál es la garantía? ¿Va a haber alguna penalidad en caso de retraso hasta cierto porcentaje o directamente el plazo vence y si no paga, ejecuta? Todos esos aspectos ustedes los tienen que asesorar. Doctorita o doctor, en caso de que no me pague, me va a perjudicar porque yo sabe qué es. En eso, hay un acápite que se llama daños y perjuicios. Por eso estamos analizando esto. Y lógicamente, señor, si usted no cumple con el plazo pactado, le va a generar daños y perjuicios. Y nosotros podríamos calificar que haya inclusive un daño emergente, un lucro cesante. Ahora, lo que podemos hacer para una calificación o acuerdo de daño y perjuicio anticipado, estableceremos una cláusula penal en el contrato. ¿Qué le parece? Ese asesoramiento ustedes lo van a dar. Y mientras más claro y preciso sea el contrato, menos problemas va a existir para las partes. Y si no cumple, la ejecución se hace mucho más viable. ¿Por qué? Porque el contrato está clarito. ¿Sí? Está clarito. Por eso, doctor, es que es tan importante el tema de tener un contrato firmado. Claro, sino ¿cómo? Fíjense, ustedes han visto daño legal, daño convencional, daño judicial. El legal, el que impone la ley. Ejemplo, en el tema de los intereses.
Las partes por amistad o por lo que sea no han previsto estipular un interés que va a generar ese capital. No le han puesto. Llegan a juicio. ¿El juez qué hace? El juez determina imponer el interés legal. ¿Cuál es el interés legal? 6% anual. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. ¿Sí o no? El daño judicial es el que el juez va a determinar en base a las pruebas, y el daño convencional o voluntario es el que las partes van a consensuar, van a negociar. Ya, mira, desde conocerme tanto, con esto está permitido. ¿Cómo se determina legalmente el daño? Fíjense, la ley cuando se trata de obligaciones pecuniarias, ¿quién me dice en qué consisten las obligaciones pecuniarias? Dice, la ley cuando se trata de obligaciones pecuniarias, ¿cuáles son las obligaciones pecuniarias? ¿En qué consiste? ¿Quién me dice? Doctor, serían los intereses que se va a evolucionar en el préstamo. Ya ese es un accesorio, pero ¿cuáles son las obligaciones pecuniarias? ¿De dónde viene el término pecunio? Dinero. Dinero. No pueden olvidarse. Las obligaciones pecuniarias son aquellas que consisten en obligaciones de dinero. Pecuniarias. Pecunio, dinero. ¿No ve? Fíjense, la ley, cuando se trata de obligaciones pecuniarias, señala los daños y perjuicios y establece también el monto. Claro, hemos visto suma líquida, suma ilíquida. ¿Cuál es la suma líquida? El capital que se presta. ¿Cuál es la suma ilíquida? Los intereses que corren. Que no tenemos monto fijo hasta que el proceso termine y el juez liquide antecitos del remate. ¿Cierto? Y dice, está previsto en el artículo 347 del Código Civil que establece la extensión de la cuantía del daño y la presunción es juris et de jure. Mi derecho es mi derecho, de tal manera que el acreedor no tiene que probar absolutamente nada, dice, y el deudor jamás puede desvirtuar que no ha ocasionado daños y perjuicios, que se traducen, fíjense, en el pago del interés convencional del 3% o el interés legal del 6% anual. Y si se trata de préstamos bancarios, el interés bancario, que es una política institucional de los bancos, como un reflejo de los daños y perjuicios que se le ha podido generar. ¿Se dan cuenta? Alguien preguntaba hace tiempo, ¿y por qué los bancos hacen eso? Aunque se aprovechan, lo dijimos y lo demostramos, eso es cierto. Pero está en la ley. El incumplimiento de una obligación, dependiendo de la magnitud de la obligación, si es de dar, hacer o no hacer, genera daños y perjuicios. Y la ley regula cómo se establecen estos daños y perjuicios. Doctor, esto quiere decir que los bancos nos hacen el préstamo, aunque sea con más interés y que podría ser usura, pero bajo ley, o sea, con la venia de la ley. No, el banco no te presta por encima de lo que dice la ley. ¿El 3%? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy el otro día y averiguo un crédito y me dicen que el interés que el banco cobra es el 24% anual. Anual. ¿Sí? Entonces, yo divido esos 24% entre 12 meses. ¿Cuánto me está cobrando mensualmente? El 2%. 2 por 12, 24. Y la ley dice que el tope del interés mensual es 3%. Entonces está dentro del rango. Lo que pasa es que nosotros nos asustamos porque cuando vamos al banco, los bancos manejan un interés convencional anual. 18%, wow, ¿no? Que es ateros. Anual, perdón, sí, por año. Entonces divido esos 18 entre 12 meses del año y saco mi porcentaje mensual. Entonces veo que no se están pasando del 3% convencional mensual.
Bien, hemos llegado al final de la segunda sesión. Espero de verdad, chicos, que haya quedado claro lo del daño emergente, lucro cesante y también lo que acabamos de ver. ¿Listo? Como les digo, me interesa que entiendan